Quiero pedirle que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. El título del devocional de hoy es ¿cómo recibimos la palabra? Es una pregunta, ¿cómo recibimos la palabra? Primera de Tesalonicenses capítulo 1 del 1 al 10. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, aquí nos encontramos con el apóstol Pablo escribiendo la primera epístola de todas las demás que escribió. Es a esta iglesia en Tesalónica. Esta carta a esta iglesia tiene un sentido, tiene un tono diferente al de otras cartas, porque en esta carta verdaderamente no se encuentra corrección, tampoco confronta un pecado dentro de ella en cuanto a esta iglesia. Más bien esta carta es una carta de reconocimiento por su fe, por su amor, por su ejemplo, y aunque hay algunas exhortaciones, no lo son en cuanto a separarse de algún pecado, sino más bien es una exhortación para continuar la carrera de la fe y aumentar en ella. Los creyentes de Tesalónica habían recibido el Evangelio de Dios, lo habían atesorado tanto en sus corazones que ellos creían que el rapto de la iglesia sería en sus días. A este tema del rapto, el apóstol Pablo dedica parte del capítulo 4 y el capítulo 5. Pero Pablo no tiene reservas en cuanto a expresarle a ellos cuánto amor y estima les tiene, y menciona el afecto entrañable que existe entre la iglesia, entre estos creyentes y él como apóstol o su apostolado. Y es que esta iglesia en Tesalónica fue una iglesia diferente a las demás, porque esta iglesia en Tesalónica recibió el evangelio en una circunstancia diferente a como lo recibieron muchas otras iglesias. En el segundo capítulo de esta carta, Pablo menciona que el evangelio fue predicado en Tesalónica después de su visita a Filipos. No vamos a leer ese capítulo 2, donde habían ellos padecido y habiendo sido ultrajados, y esto lo podemos ver y confirmar en el capítulo 16-17 de Hechos, donde se menciona el sufrimiento de Pablo y de Silas cuando fueron echados a la cárcel. Y habiendo el Señor hecho una obra milagrosa en Filipos, donde el carcelero fue salvo junto con toda su casa, no podemos olvidar que antes de ese milagro habían padecido azotes, cepo, oscuridad y probablemente frío. Habían sido tratados como malhechores. Lo más probable es que Pablo y Silas habían llegado a Tesalónica con marcas en sus cuerpos a causa de los padecimientos en Filipos. Y aún así, la iglesia de Tesalónica recibió el mensaje del evangelio. Ahora, yo quiero que usted por un momento piense qué sucedería o cómo recibiría usted un evangelio cuando la persona que lo está predicando
viene lleno de llagas, viene lleno de heridas, viene lleno de persecuciones y le está diciendo a la iglesia, hay que perseverar en la fe. El Señor es bueno, Dios es misericordioso. ¿Cómo recibiríamos ese evangelio? Y esta iglesia no solo recibió el evangelio, sino que lo recibieron con gozo, dice, con gozo. Y esto es lo que el apóstol Pablo resalta en esta carta, porque no todos los que escuchan el evangelio de parte de aquellos que han sufrido por causa del mismo, estando ellos mismos en gran tribulación, lo reciben como estos cristianos de Tesalónica lo recibieron. Hay una gran diferencia. Usted probablemente ha escuchado, si lleva de cristiano un tiempo, que hay muchas personas que han convertido el evangelio como fuente de ganancia. Y le han prometido a las personas que si dan ofrendas, que si prometen, que si hacen, Dios le daría todas estas cosas buenas en esta vida. Pero un evangelio que voltea nuestros ojos al sufrimiento, padecimientos, persecuciones, rechazos, no es un evangelio muy bien recibido, pero ese es el verdadero evangelio. Esta iglesia de Tesalónica es un gran ejemplo para muchas otras iglesias, especialmente la iglesia aquí en Estados Unidos, siglo XXI, donde estamos hoy. Porque el cristianismo en estos tiempos carece de fruto. Y creo que es porque el evangelio no ha llegado a nosotros en medio de tribulaciones. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros aquí hemos escuchado el evangelio en el momento clave de nuestra vida. Dios supo cuándo visitarnos. Dios supo cuándo hablar, cuándo sembrar su palabra, cuándo regar su palabra. Y eventualmente dio el crecimiento. Pero no creo que la iglesia del siglo XXI, especialmente aquí en Estados Unidos, ha dado el fruto o está dando el fruto que debería dar. Y creo que esa falta de fruto se debe a que hemos dado lugar al desánimo, la tristeza, la apatía, la tibieza espiritual, porque las cosas no andan, entre comillas, las cosas no van, no están funcionando como quisiéramos que fuera. A diferencia de esta iglesia en Tesalónica, la cual había recibido el evangelio de parte de hombres que habían sufrido, que habían padecido, que aún padecían persecución, que lo habían escuchado en medio de pruebas y tribulaciones. Y estas condiciones, tanto las pruebas, las tribulaciones, como los sufrimientos, habían creado el perfecto abono, si pudiéramos usar esa palabra, para recibir el evangelio y dar fruto. Versículo 2 dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, número 1, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, y presta atención aquí, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En ocasiones, para poder entender mejor el mensaje o el pasaje que estamos leyendo, se nos hace fácil o se nos hace más necesario leerlo de otra manera. La forma de literatura que usa el idioma griego es diferente al español. El idioma griego, el cual predomina en el Nuevo Testamento, tiende a mencionar primero las características o la descripción o el fruto, si pudiéramos decir, de algo al principio. Y luego al final de ese pasaje, de esos versículos, procede entonces a mencionar el sujeto de lo que se ha descrito. No es así en el español. Voy a tratar de usar este mismo pasaje que acabo de leerle, pero al revés. ¿Okay? Como quizás nosotros lo entenderíamos mejor. Diría algo así. Podríamos decir que vamos a leer del 6 al 2, al revés.
Diría así: al ustedes haber escuchado el evangelio que les predicamos en medio de gran tribulación, lo recibieron con gozo del Espíritu Santo. Esto los impulsó a ser imitadores de nosotros y del mismo Señor Jesús en las tribulaciones. Esto causó que no solo recibieran el evangelio en palabras, sino que lo recibieran en poder, y este poder actuó milagrosamente en ustedes porque produjo fruto evidente a todos. Se hizo visible a todos. 3 frutos se hacen evidentes al haber recibido el evangelio en poder, y es que dispuso sus manos para la obra de la fe, para el trabajo de vuestro amor, y produjo constancia en la esperanza venidera, la cual se encuentra en Cristo Jesús. A causa de esto, hermanos, diría Pablo, cada vez que nos acordamos de ustedes en nuestras oraciones, damos gracias a Dios. El mismo pasaje, el mismo mensaje, pero quizás un poco mejor entendible. Todo este fruto que Pablo menciona aquí acerca de esta iglesia, ¿se debe a qué? A cómo fue que recibieron el evangelio estos cristianos. No fue en tiempos de paz, no fue en tiempos de vacas gordas, no fue en tiempos de prosperidad, fue en medio de gran tribulación. El mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación, no promete cambiar nuestras circunstancias terrenales o temporales. Eso es una falacia. Si te conviertes al Señor, Dios va a hacer esto por ti. Dios va a sanar tu matrimonio, Dios te va a sanar de esta enfermedad, Dios te va a dar un mejor trabajo, Dios te va a hacer así, Dios te va a hacer asado. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Incluso me atrevo a decirle que conociendo al Señor, viviendo el evangelio, las cosas se hacen peor aún. Peor. Porque ya no podemos reaccionar o actuar como normalmente hacíamos. Ahora, como cristianos podemos decir que sufrimos más a causa del evangelio, porque cuando alguien nos grita, tenemos que aplicar dominio propio. Cuando alguien nos ofende, tenemos que aplicar dominio propio. Cuando alguien nos hace mal, tenemos que devolver con bien. Eso va completamente contrario a nuestra carne, ¿sí o no? Nadie puede decir, bueno, ahora que soy cristiano las cosas son mucho más fáciles. No, aprendemos a manejar las circunstancias diferentes, pero las cosas no cambian. Todavía padecemos muerte, persecución, dolores, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que el evangelio hace es mostrar nuestra verdadera condición ante Dios y nos presenta la manera en que podamos regresar a Él. Todas las pruebas, todas las tribulaciones, todos los sufrimientos que experimentamos en esta vida son solamente consecuencias del pecado. Eso lo sabemos. Y este pecado tiene repercusiones en esta vida y en la venidera para aquellos que no han creído. El evangelio no elimina las consecuencias del pecado en esta vida. Todavía tenemos aflicciones, ¿sí o no? ¿A cuánto le duele la rodilla de vez en cuando? ¿A cuánto le duele la cabeza de vez en cuando? ¿Cuánto se ponen tristes cuando algo sucede que no? A todos. Todavía tenemos esas consecuencias del pecado de Adán. Pero sí, el evangelio cambia nuestra sentencia en la vida venidera. Porque ya no hay un acta de decreto en contra nuestra. Jesús lo borró completamente. Para el momento en que el evangelio entonces llega a Tesalónica, la persecución en contra del cristianismo está en aumento. Recuerda que en el año 70 es la destrucción del templo. Esto viene siendo año 52-53. Ya aquello se comienza a poner color de hormiga, como diríamos nosotros. Está en aumento. Los judíos se han propuesto acabar con este camino, con C mayúscula, y han tratado de dar muerte a todos aquellos que creen en Jesús. Recuerde que Pablo fue uno de estos. Y Pablo y Silas, cuando llegaron por primera vez a Tesalónica, llegaron en medio de gran tribulación. Habiendo sido ultrajados, habiendo padecido por hacer un bien, si usted recuerda la historia, pues libraron a una joven de un espíritu de adivinación. Eso es un bien, pero por hacer un bien, como aquellos que eran dueños de esta muchacha, vieron que ya se les iba pues la ganancia, ahí pasó todo. Y habiendo ellos predicado en medio de esta tribulación, los cristianos de Tesalónica supieron poner su mirada en lo celestial. Hay persecuciones, hay tormentos, hay esto, hay lo otro,
Vamos a redirigir nuestros ojos a la eternidad, porque el fin de todos los hombres es allá, no es aquí. Ellos recibieron el Evangelio como lo que verdaderamente es. ¿Qué es el Evangelio? Según Romanos 1:16, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es para salvación, no es para mejorar económicamente, no es para sanidad física, no es para restauración en relaciones interpersonales. Eso solamente son añadiduras. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para que el hombre pueda ser otra vez llevado de regreso a Dios. Recibir la palabra de Dios de esta manera redirige nuestros ojos de lo terrenal a lo celestial. Ya las cosas de la tierra, hay un himno que dice, pon tus ojos en Cristo. Ya se lo puedo traducir en mi mente en lo que se lo estoy diciendo. Y mira a la llenura de su rostro. Y las cosas de este mundo poco a poco se van a empezar a poner bien pequeñitas a la luz de sus ojos. Traté de traducirse lo mejor que pude. Remueve nuestros ojos de lo terrenal, de lo de aquí, de lo de ahora. ¿Lo pone dónde? En lo futuro, en lo eterno, en lo celestial. Hermanos, una eternidad o 100 años que vivo aquí, comparado con una eternidad, es nada. Es nada. La Biblia no se equivoca. La vida del hombre, ¿sabe qué cosa es? Un soplo. Nada más. Nada más. Para nosotros el soplo dura 100 años. Pero delante de Dios, 1000 años es como un día como 1000 años. El grave problema que nosotros tenemos como iglesia del siglo XXI es que tendemos a querer que la palabra de Dios resuelva nuestra situación terrenal y, como dicen las noticias, aquí y ahora. Si las personas nos rechazan, queremos que Dios arregle tal situación. Hermano, Señor, que todos me amen. Ok. Si estamos pasando por un proceso difícil, queremos que Dios nos hable, pero que también arregle la situación ahora. Todo lo queremos ahora. Estamos muy mal acostumbrados. Muy mal acostumbrados. Si vamos a un restaurante, queremos que nos sirvan rápido. Si se demoran, el otro día mi esposo y yo fuimos de aniversario a un restaurante nuevo. No había nadie adentro. Nadie. Éramos los dos únicos. Dijimos, gloria a Dios. No, como se demoraron para traer un sándwich y no sé qué más. Y estaba buena la comida y todo. Y le dije a mi esposa, lo primero que salió de mi boca es, se demoraron. ¿Cómo se demoraron? Estamos en la carrera de la rata donde todo tiene que ser lo más rápido. El internet más rápido. El teléfono más rápido. La computadora más rápido. Entonces cuando miramos al proceso de Dios, por ende, ¿qué pensamos o qué deseamos? Que Dios lo resuelva rápido. Y si Dios se demora 2 días, ¿qué sucede? Señor, te has olvidado de mí, tu fiel siervo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mente en lo terrenal, en lo que queremos ahora, a gusto del cliente. Dios no trabaja así. Dios no trabaja para nosotros tampoco. Si pensamos así, nuestro amor y nuestro servicio a Dios se puede volver algo condicional, donde solo le amamos y le servimos si es que Dios interviene por nosotros ahora. Bueno, como Dios no me sirvió, como Dios no me hizo lo que yo, porque como Dios no me dio, pues yo no. ¿Quién se afecta? Yo pregunto, ¿Dios? Nosotros, la iglesia. Por eso nos es necesario redirigir nuestros ojos a la esperanza que nos aguarda en los cielos. Mire, si algo vamos a tener de seguro en esta tierra, ¿qué va a ser? ¿Bendiciones? Yo le pregunto, ¿qué va a ser? En el mundo tendréis aflicciones con 3 S al final. Muchas, de muchos colores, de muchos sabores, de todos tamaños y formas. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. En otras palabras, lo que queda en este mundo ya ha sido vencido. Ponga sus ojos en lo celestial, no en lo terrenal. Por eso nos es necesario entonces redirigir nuestros ojos a lo celestial. Tenemos que aprender a manejar por esta vida en medio de muchas aflicciones. Yo honestamente pensé que en el 2023 las cosas iban a mejorar y el 2024 fue peor.
El 2025, peor todavía. Hablo como iglesia. 2026, ¿será que las cosas van a mejorar? No sé. Pero mis ojos no están puestos en eso. Para nada. Dios es el dueño de la iglesia. Dios es el salvador de la iglesia. Y Dios sabe lo que está haciendo. Aunque entendamos o no entendamos. Y lo mismo sucede en el ámbito eclesiástico, como familia, individual y demás. Tenemos que aprender a manejar por medio de todas estas. Esto sin duda pondrá nuestros ojos en lo celestial, de donde vendrá nuestro Salvador, y nos afirmará para trabajar para el Señor en esta tierra, en lo que Dios nos presta vida. Porque otra vez, nuestra vida es un soplo. Así entramos al mundo, así entramos, con aire en nuestros pulmones, cuando salimos del vientre de nuestra madre, y así nos vamos al Señor. Ese mismo aire se va de nuestros pulmones. Quiero que note que la gran mayoría de cristianos que abandonan el ministerio o al Señor es porque ellos, según ellos, no recibieron en esta vida lo que esperaban. Se van. Entonces son cristianos a sueldo, podríamos decir. Sirven a Dios mientras Dios les dé. Cuando Dios remueve su mano, y cuando llegan las vacas flacas, bien flacas, ¿qué sucede? Son los primeros que se van. Yo he conocido personas así. No, yo crecí en la iglesia, yo crecí, mi familia todos servíamos a Dios, y una vez hubo una enfermedad y Dios nos sanó y todos se enojaron con Dios. Wow. Entonces tu servicio a Dios no era genuino, era interés. Era condicional. ¿Qué diferencia esta iglesia en Tesalónica? En medio de gran tribulación. Ellos podían haber dicho, no, servir a Dios, creer el evangelio, para que nos llegue a nosotros lo que ustedes pasaron en Filipos. No, gracias. Queremos prosperidad y paz. No, recibieron el evangelio con gozo. ¿Qué clase de diferencia? Estos cristianos en Tesalónica supieron recibir el evangelio en medio de gran tribulación. Y lo recibieron, según el capítulo 2, versículo 13, como lo que era, palabra de Dios y no de los hombres. A pesar de todas las tribulaciones que enfrenta hoy, con esto cierro, a pesar de todas las tribulaciones que enfrenta hoy, ¿cómo recibe la palabra de Dios? ¿Con gozo? ¿Con los ojos puestos en lo celestial? La palabra de Dios siempre tiene la capacidad para ministrarnos en las áreas que necesitamos. A lo mejor usted escucha la palabra de Dios predicada y dice, bueno, eso me aplica a mí hoy. Eso es para mí. Pues gloria a Dios. Pero a lo mejor dice, pues yo no estoy en esa situación hoy. Yo no estoy enfrentando tal cosa y tal cosa. Sí, quizás hoy no. ¿Qué tal mañana? Y si la desecha hoy porque no le pertenece a usted, ¿de dónde va a sacar mañana cuando sí la necesite? Poner las manos en el arado, afirmar la fe en la esperanza celestial, nos ayuda a dar fruto evidente de nuestra fe, nos consolida en amar a los hermanos de la fe y nos impulsa a estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué bueno poder mirarnos los unos a los otros, abrazarnos, saludarnos y preguntar, ¿cómo te va? Y que alguien le diga, ¿cómo le podría decir? Estoy en el horno de la prueba, vamos a ponerlo de esa manera. Pero, que siempre hay un pero, ¿no? Pero, Dios cumplirá su propósito en mí. Si eso a los demás no los infunde de aliento para decir, oye, si tú estás pasando por eso y aún así adoras a Dios, ¿qué excusa tengo yo? ¿Qué excusa tengo yo? Yo me imagino en el cielo, muchos de estos cristianos, no, yo pasé unas tribulaciones en la tierra y Job sentado ahí al lado.
Hijo, a ver, dime de todas tus tribulaciones. Por favor. No. Pero mire lo que produce recibir la palabra de Dios como palabra de Dios. No solo en medio de tribulaciones, pero con un enfoque en lo celestial. Versículo 7. Leemos hasta el 10. Si quiere, póngase de pie, por favor, porque allá oramos y somos despedidos. Versículo 7. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, decían los apóstoles, nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Usted se imagina eso por un momento? Te vamos a invitar a esta iglesia aquí, Pablo, para que prediques. No hay necesidad. Ya los de Tesalónica pasaron por aquí y testificaron. Bueno, vamos al otro lado, ¿no? Pues no hay necesidad. Ya los de Tesalónica pasaron por aquí y dieron, pues, testimonio de su fe, que va en aumento. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y lo que hablamos el domingo. ¿Fue el domingo? Sí, el domingo. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta iglesia en Tesalónica supo mover sus ojos de lo terrenal a ponerle en lo celestial, de donde esperaban al Salvador. Ese llamado no ha cambiado para nosotros. No ha cambiado. Qué bueno, como orábamos aquí, que tenemos planes, trabajos, escuelas, familias, etcétera, etcétera. Pero que no se nos escape a nosotros, hermanos, de que todo esto es pasajero. Y que nuestros ojos tienen que estar puestos en lo celestial. Porque de ahí viene nuestra salvación. No de la tierra, de los cielos. Acompáñame ahora. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad para con nosotros. Yo te quiero pedir en esta noche que, Señor, tú trabajes en nuestro corazón. Que tú nos enseñes a recibir tu palabra con gozo. Que aunque estemos en medio de gran tribulación, pues la podemos recibir de esa manera como lo que es palabra de Dios. Así que yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a despegar nuestros ojos de lo terrenal y que tú nos ayudes a poner nuestros ojos en lo celestial. Aunque vivimos en esta tierra y estamos en este mundo, no somos del mundo. Yo te pido, Padre, que sobre todas las cosas podamos testificar en nuestros trabajos, en escuelas, universidades, colegios, donde quiera que tú nos pongas, que podamos testificar de lo que tú has hecho por pecadores. Ayúdanos y que tu evangelio también se expanda por medio de la fe que mora en nosotros, que va en aumento. Te pido que tú nos ayudes, haznos sensibles a tu voz y a tu dirección. Glorifícate en nuestra vida. Y Padre, de regreso a nuestros hogares, te pido que por favor nos lleves con bien, con bendición, que quites cualquier percance que se pueda presentar y que, si así tú lo permites, podamos estar una vez más aquí el domingo para glorificar tu nombre. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios.